agradezco mucho el que tomen tiempo para que juntos podamos meditar un poco en la palabra del Señor. Le decía hace rato a mi sobrina Betsy que a veces no es tan sencillo, pasamos mucho tiempo preparando el estudio porque pues queremos presentarlo como si fuera como una receta original de cocina, hermanos. Es decir, algo que no se haya leído ni se haya presentado en otra parte. Entonces tomamos algo de tiempo para armar todo el estudio de una manera que intentamos que sea interesante, pero también edificante a su corazón. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema. El tema general es la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Basando nuestra exposición en lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Antes de que leamos o pongamos la diapositiva, solamente quisiera decir que el tema de esta noche es ¿cuál es el propósito del hombre en la tierra? Y es un poco diferente a lo que hemos visto a través de los estudios que hemos tenido aquí en la iglesia y también los cursos que hemos dado del hermano Rick Warren. Es un poquito diferente este enfoque que vamos a darle en esta noche acerca de cuál es la razón por la cual Dios puso al hombre en la tierra. Así que, iniciando con esto, hermanos, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Cuando nosotros leemos este pasaje, hermanos, desde luego todos los que estamos aquí lo sabemos bien, que Génesis 1, 26 y 27 habla en plural y nosotros siempre hemos hablado acerca de que esta manera de hablar en plural se refiere justamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero vean ustedes, hermanos, a mí me encanta cómo en esta segunda parte de este versículo el Señor nos da un propósito, una razón por la cual Él pone al hombre en la tierra. Y nos dice este pasaje de la Escritura. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ellos reinarán. Y cuando este pasaje fue escrito, hermanos, yo entiendo perfectamente que el propósito de Dios al crearnos a nosotros era que pudiéramos ser copartícipes de esta inmensa belleza que el Señor hizo en este planeta llamado Tierra y que lo creó exclusivamente para su deleite. Todo lo que el Señor hizo, nos dice la palabra de Dios, versículo tras versículo, que cada vez que Dios iba haciendo algo en la tierra, decía Dios, y era bueno. Y que cuando terminó la creación del hombre y de la mujer, dice que era bueno en gran manera. En otra versión de la Escritura nos dice que después de que hubo formado al hombre y a la mujer, dijo, esto es realmente muy bueno. Esto que hemos hecho es realmente muy bueno. Y lo que nosotros podemos pensar, hermanos, los que estamos casados y enamorados, es que lo que el Señor ha hecho con nuestra compañera de vida es algo maravillosamente bueno. Dios es precioso al haber creado a Adán y darle una compañera para que pudiera disfrutar con ella la vida. Lo que el Señor creó es algo muy bueno. Cuando hablamos de este versículo, hermanos, acerca de que reinen sobre los animales, algunos de ustedes, hermanitas, yo creo que tal vez algunos animales no les gustan mucho, sobre todo de aquellos que son rastreros, aquellos que se meten por donde uno no quisiera y que algunas ocasiones hemos podido ver como alguna hermanita cuando
llega a entrar algún ratoncito o algo a la casa, hasta brincan y se suben a alguna silla o algo justo porque le tienen temor a estos animalitos. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos puso para reinar sobre todos los animales de la creación. Y al pensar en esto, hermanos, recuerdo hace unos 6 años nos regalaron una beca, participamos en un concurso para ganar una beca e ir a estudiar a Tailandia durante un mes, todo lo que tenía que ver con el liderazgo y las misiones. Y aunque la carga de trabajo era muy intensa, nos permitían salir los domingos, y en una de esas ocasiones fuimos a un zoológico allá en Chiang Mai, en la parte norte de Tailandia. Y al estar allí, estuvimos entre los elefantes, pues maravillados de lo que pueden hacer los elefantes, jugando fútbol, básquetbol, haciendo cosas impresionantes, pintando con sus trompas. Yo me acerqué a uno de ellos y antes de que se lo cuente, con su trompa me había agarrado por el cuello y yo dije, Dios mío, la fuerza que debe tener este elefante, que no me pase nada, que no me pase nada. Pero yo vi que para el elefante era como motivo de alegría el poder estar, pues, abrazando a alguien. Cuando les veíamos anotar canastas con el balón de básquetbol en los tableros que les hicieron, después de que anotaban una canasta o en otro partido metían un gol, iban corriendo hasta donde estaban las gradas y empezaban a mover su trompa para alegrarnos justamente con la alegría que ellos experimentaban. Luego tuvimos oportunidad de ir a otro zoológico donde había unos tigres de Bengala, de esos animales que pesan como 250 kilos. Y uno podía meterse literalmente a las jaulas de los tigres de Bengala y tomarse una foto con ellos y acariciarlos y estar allí. Desde luego que cuando yo vi el letrero que decía allí que uno con su boleto de entrada estaba asegurado, tenía un seguro por aquello de que le comieran un brazo o algo, yo dije, no, yo no entro. Pero sí vi que mucha gente, sobre todo los europeos, entraban y se tomaban allí una foto con los animales, con los tigres de Bengala, y era algo fascinante. Eso me hace pensar en el diseño de Dios, el plan de Dios, de que nosotros pudiéramos tener dominio sobre todo lo que Él ha creado y disfrutar de todas las bellezas que Él ha creado aquí en la tierra. Pero desde luego nosotros podemos ver que esto se da como sectorialmente, nada más en algunas partes, pero en otros lados lo que el hombre ha hecho ha sido destruir con violencia lo que nuestro Señor ha hecho en favor de sus hijos, de nosotros. Hoy vamos a ver, hermanos, un poquito acerca de este plan, de estos tropiezos que hay en el plan de Dios, y terminaremos justamente con el propósito por el que el Señor nos creó. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, Betsy, muchas gracias. Así que el plan de Dios para sus hijos era, número 1, reinar sobre la tierra. Número 2, regresarlos mediante Cristo al plan original, es decir, disfrutar de la presencia de Dios en su compañía y reinar sobre todo lo que Él había hecho. Y número 3, darnos al Espíritu Santo como confirmación de esa herencia. Hoy estaremos hablando exclusivamente acerca del primer punto y de las complicaciones que tiene para nosotros este asunto de la convivencia y de romper con la imagen que Dios puso dentro de nosotros cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon en que nosotros fuéramos a su imagen y semejanza. En las semanas que siguen, hermanos, seguiremos hablando acerca de el actuar de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, pero lo veremos en otros ámbitos que tienen que ver con la iglesia y con el desarrollo de los dones, los talentos que Dios nos ha dado, cómo esos funcionan dentro de la iglesia, e iremos avanzando sobre el desarrollo de la iglesia en la historia pasada, presente y futura. Pero hoy nos concentraremos básicamente en el punto número 1. Gracias, Betsy. Así que la herencia del Señor fue que nosotros reináramos sobre la tierra, que tuviéramos dominio, tuviéramos control de todas las cosas que Él había creado. Y
cada uno de nosotros, independientemente de si no nos hemos metido con un tigre de Bengala, sencillez, del cariño de un perrito, que son toda alegría, son toda bondad, cuando son nuestros. Porque cuando no lo son, definitivamente quisiéramos tenerlos lejos, pero hemos disfrutado de la compañía de los animalitos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros pensamos, hermanos, en esto, tendremos que pensar también en las complicaciones del proceso de ser formado a la imagen y a la semejanza de Dios y de lo que vino justamente cuando el hombre fue creado. Yo no sé si usted lo ha considerado, hermano, pero cuando el hombre fue creado, nació en un estado de guerra. Al igual que nosotros, en el momento en que nacemos, no nacimos para estar en una fiesta solamente. En realidad, nacemos en medio de una guerra. Y alguien podría decir, no, hermano, ya pasó la Segunda Guerra Mundial, ya no estamos viviendo en la revolución. ¿A qué guerra se refiere? Bueno, Satanás, hermanos, ya había sido arrojado del cielo en la compañía de los ángeles que decidieron seguirlo a él, rebelándose en contra de nuestro Dios. Y él estaba aquí en la tierra justamente cuando Adán y Eva fueron creados. Así que ellos nacieron en un estado de guerra. Cuando pienso en esto, hermanos, recuerdo cómo la Escritura nos habla acerca de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra ángeles y demonios en las huestes de maldad. Es decir, que nosotros, hermanos, desde el momento en que estamos aquí, tenemos enemigos. Ya hablamos en los estudios previos acerca de nuestros principales enemigos. Rápidamente, uno, nuestra propia carne junto con su mente. Número dos, el mundo. El mundo con todas las tentaciones, inclinaciones y situaciones de pecado que nos invita. Y número tres, Satanás. Ahora, Satanás ya estaba aquí, hermanos, cuando Adán y Eva fue puesto en el huerto del Edén. Y todos ustedes recuerdan perfectamente la orden que el Señor les dio a Adán y a Eva. Les dijo, ustedes van a reinar sobre esto va a ser su heredad. Los puso ahí en el huerto del Edén y les dio a Adán la tarea de ponerle nombre a todos los animales. En un sentido, hermanos, Dios le dio una página en blanco para Adán y para Eva, para escribir lo que ellos quisieran. Pero fue muy claro respecto a los términos y les dijo, pueden disfrutar de todo lo que hay aquí, pero no podrán tomar de ese árbol de la sabiduría, del bien y del mal. ¿Alguien podría pensar, bueno, si Dios ya sabía todo, ¿por qué les complica la vida? ¿Por qué pone ese árbol sabiendo que finalmente lo van a tomar y van a justamente a tener las consecuencias de eso, de la desobediencia? Pero aquí es donde empezamos a ver las complicaciones que derivan, hermanos, de la confianza que Dios tiene en sus hijos. Así como nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, hijo, no te subas allí cuando son pequeñitos, te vas a caer. Y el niño insiste, 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 hasta que finalmente un día nos gana y a base de insistir, ¡pum!, se cae. Entiende el niño por qué nosotros se lo decíamos. Nuestro Padre nos dio a todos nosotros el libre albedrío para que pudiéramos escoger acerca de lo que nosotros podíamos hacer aquí en la tierra. La siguiente, Betsy, si me ayudas. Ahora, Dios le dijo, no lo hagas. Usted se ha puesto a pensar, hermanos, que tal vez ella pensó, ¿y por qué no? La Biblia, hermanos, nos habla que quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Eso nos dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente.
La mujer quedó convencida ¿de qué? De lo que le estaba diciendo el diablo, la serpiente antigua. No, 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 Dios sabe que tú vas a ser como Él, y entonces por eso te dice que no lo tomes. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. En otras palabras, estamos diciendo, hermanos, que la mujer decidió que Dios no era suficientemente bueno o que sus palabras no eran del todo verdad. Yo creo, hermanos, que a veces uno de los problemas más serios que tenemos es que nos creemos a nosotros mismos nuestras propias mentiras antes que considerar que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y cada una de las cosas que Dios ha establecido en su palabra son verdad y son de bendición para nosotros. Pero aquella mujer, habiendo escuchado el consejo de Dios, entró en algo que es muy común en este tiempo. Difiero de tu opinión. Tú podrás pensar eso, pero yo veo otra cosa. Y aquella mujer difirió de la opinión que Dios tenía y estuvo dispuesta a arriesgarse para ver si era cierto esto que Dios decía o no lo era cierto. De alguna manera estaba tentando al Señor al desafiarlo con este pensamiento de que tal vez no era tan bueno, al limitarla a ella de algo que parecía tan rico, tan delicioso. ¿Por qué Dios me priva de esto? Es lo mismo que ahora los jóvenes o que muchos adultos casados dicen, si esto es tan bueno, ¿por qué me voy a privar de esto? Finalmente Dios lo hizo. ¿Por qué había yo de privarme de esto que Dios mismo preparó para mí? Si Dios fuera bueno, me dejaría probar esto. Y aquella mujer, haciendo a un lado la bondad de Dios, haciendo a un lado la sabiduría de Dios, decidió arriesgarse y tomar aquello que Dios le había dicho, no lo hagas. Y ahí empezaron las complicaciones. Nos dice, hermanos, la palabra de Dios algo tremendo. Nos dice la Biblia que Adán estaba con ella y él se cayó. Génesis capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Para mí lo impactante, hermanos, es que Adán estaba a su lado para decirle, no, Eva, Dios ha dicho que no tienes que comer, espérate, Dios dijo que no. Recibimos la instrucción del Señor. Adán estaba allí al ladito de él para decirle, no estoy de acuerdo. Pero él decidió callarse y al hacerlo perdió también parte de su diseño original de santidad, pero también su liderazgo. Este hombre, Adán, podía haberse opuesto y haberle dicho, no, Eva, no. Pero tal y como ocurre con muchos hombres ahora, para no meterse en problemas con su mujer, para no sentirse condicionado por algo que ella dijera, pues si no es así, tú sabes que no va a ser de otra manera, él finalmente accedió. Y cuando accedió a desobedecer a Dios, perdió su diseño original de santidad. Y también delegó en ella el liderazgo que Dios le había dado. Cuando Dios creó a la mujer fue el último eslabón de todo lo que Dios había hecho. Y la creó buena en gran manera. Yo puedo pensar como hombre casado, que para él debe haber sido una maravilla encontrarse por primera vez con quien iba a ser su compañera de toda la vida. Y yo coincido con aquel poeta que dijo que una mujer es tan hermosa que los ojos no alcanzan para admirar la belleza que hay en ella. Y yo pienso que este hombre, Adán, se maravilló con la belleza que había visto
en Eva. Pero eso mismo le impidió oponerse a un capricho de ella cuando Dios había dicho, no lo hagas. Que nosotros podemos ver en esta acción, porque la palabra de Dios nos dice que así como el pecado entró en un hombre, en Adán, así mismo fue trascendiendo de una generación a otra. Yo recuerdo cuando era niño, cómo la hermana Belia nos platicó acerca de una anécdota, acerca de cómo es esto del pecado que se va transmitiendo de una generación a otra. Y nos dijo, es algo tan sencillo, niños. Cuando ustedes están corriendo para ir a la escuela, ¿se han abrochado la camisa? Sí, maestra. Y alguna vez les ha ocurrido que empiezan a abrocharse el primero y lo abrochan mal y en consecuencia cuando llegan al final se dan cuenta de que les sobró un ojal o un botón. Sí nos ha pasado. Y decía, así como el primer botón no se abrochó bien y en consecuencia todos los demás salieron mal acomodados, así el pecado entró en un hombre y como consecuencia todos nosotros fuimos cometiendo y heredando esa naturaleza que viene de parte, pues, del pecado en nuestra vida, que va destruyéndonos. Antes de pasar a la siguiente, cuando yo alguna ocasión platicaba con una persona que obviamente era atea, y me decía, es que yo no puedo creer esto de que Dios haya tomado una costilla del hombre y haya hecho una mujer. Eso para mí es como un cuento de hadas, como que simplemente eso no entra en mi razón. Eso me lo platicó hace como unos 8 o 10 años. Yo le dije, pues si Dios pudo hacer todo el universo, ¿no podrá hacer esto mismo que dice en la Biblia? Pero ahora, en este tiempo, hermanos, nos hemos enterado de cómo la ciencia médica ha avanzado tanto que en este descubrimiento de cómo funciona el genoma humano, se ha podido tomar una célula y de esa célula poder sacar un clon de una oveja o de un órgano o de lo que estamos viendo ahora, aunque yo desde luego me confieso inexperto, pero sí entiendo algo, que con este virus que está padeciendo el mundo, se hizo el estudio genómico del virus para determinar exactamente cómo eran sus cromosomas y cómo funcionaba, y las vacunas que se hicieron justamente para poder hacer que cuando el virus entrara dentro del organismo, el organismo lo reconociera y entonces formara los anticuerpos que pudieran atacarlo justamente. Esto es parte de la ciencia médica que nosotros estamos viendo ahora. Y si ahora los médicos pueden hacer esto en función de lo que Dios creó, tomar una célula y hacer otro organismo, yo digo, pues, ¿qué problema hay para Dios que hubiera hecho dormir al hombre y hubiera quitado una parte de él para hacernos sentir que nunca vamos a estar completos hasta que no esté nuestra costilla cercana a nosotros? Dios lo puede hacer. Esa es su voluntad. Y bueno, nosotros seguimos viendo estas complicaciones, hermanos. Hemos hablado acerca de que el hombre entró en un estado de guerra. Dios le dio la orden de no tomar del fruto del bien y del mal. Lo que no sabemos, hermanos, no sé si usted lo ha pensado, yo lo pensaba, lo que no sabemos es lo que no le dijo. Y que de lo que iba a ocurrir iba a depender el destino de la humanidad. ¿Por qué no se lo dijo Dios? ¿Por qué no le dijo a manera así como de precaución? Oye, Adán, más o menos como por el día martes, a eso de las 2 de la tarde va a llegar el diablo y le va a decir a tu esposa que cuestione mis órdenes, mucho ojo, no la dejes sola, está conmigo. ¿Por qué no se lo dijo Dios? O al menos porque no está escrito en el relato bíblico. Yo creo, hermanos, que no lo dijo Dios porque Él confiaba en su Hijo. Y también, hermanos, no le dio el orden de todas las cosas que iban a ocurrir, porque dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, al haber sido creados a la imagen de Dios, Él puso dentro de nosotros
todas las cosas que hacían falta para que pudiéramos ir avanzando poco a poco en la vida. Es decir, él, a diferencia de lo que mucha gente espera, ay, es que yo quisiera ver una señal y que en el cielo hubiera algo que me dijera que ella es, que él es, que con quien me voy a comprometer, esta es la carrera que yo voy a tomar. Digo, Dios ha sido maravilloso con algunos de nosotros. Yo recuerdo que cuando era un jovencito, yo le había prometido al Señor que no tendría una novia que no fuera cristiana. Yo dije, no me voy a meter en complicaciones. La Biblia me dice, no te unas en yugo desigual con los infieles. Si Dios dice eso, yo no me quiero meter en complicaciones ni me voy a enamorar de nadie que no tenga la misma fe que yo. Y entonces conocía a Betty, pero ella no era cristiana. Y entonces, pues, menudo lío, ¿no? Yo ya le había dicho al Señor, pues con nadie, Señor, pero la conocí y me gustó tanto que, pues yo dije, Señor, pues yo te prometí algo, pero si tú estás de acuerdo, yo le voy a hablar de ti a ella. Y si ella te recibe en su corazón y decide seguirte a ti, Señor, pues entonces yo entenderé que es una señal. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, recuerdo, hermanos, que le prediqué del Señor, en el mes de junio, justamente, le prediqué del Señor. Estaba lloviendo, la había acompañado hasta su casa, y estaba lloviendo, y ahí atajaditos, debajo de unas escaleras, le hablé del Señor, y le dije, y así, 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 esto es lo que dice Dios, y si tú crees en el Señor, y lo recibes en tu corazón, Dios va a transformar tu vida, y va a hacer de ti la persona que Dios quiere. ¿Tú quieres recibir al Señor? Y ella dijo, sí, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, pues ya la guié en oración y recibió al Señor. Y después de eso, ella se conmovió realmente por lo que había hecho una oración sincera. Y entonces esperamos que lloviera. Y a lo lejos se vio un arco iris así y otro más cerca, pero visualmente parecía como que era uno así y el otro así. Y yo digo, wow, esta es una señal del cielo. Dos arcoíris que se cruzan y una mujer que dijo sí al Señor. Y bueno, eso pasó si mal no recuerdo, el 19 de junio de 1978. Y el día 20 le pedí que fuera mi novia. Y gracias a Dios no nos hemos separado desde entonces. Dios ha sido bueno con nosotros desde hace 43 años que es mi novia. Dios ha sido bueno. Pero a veces estamos esperando una señal para las cosas y resulta que Dios no nos la da. Dios no nos dice que tengo que estudiar la carrera de ingeniero mecánico o que tengo que entrar a esta empresa para tener un negocio. O Dios no nos dice que tenemos que buscar a este amigo. Esto Dios no nos lo dice. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros necesitamos ya está dentro de nosotros. En nuestra mente y en nuestro corazón somos un diseño perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y no tenemos que preocuparnos acerca de si tomamos una decisión o no, porque Dios nos ha dicho que si ponemos delante de nuestros pensamientos, el camino que tomemos, ese va a ser un camino de bendición. Y si por alguna razón me tropiezo, ¿cuál es el problema? Dios nos dice, te mandé ese tropiezo para que aprendas y en el siguiente va a venir una bendición más grande. ¿No nos dice eso Romanos capítulo 8, versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos escogidos por el Señor para estar en comunión con Él. Betsy. Ahora, después de esto, hermanos, los hombres y las mujeres viven una crisis de identidad por causa de haber perdido su propósito original. ¿Cuál es el diseño del hombre? Recordemos que lo que nos dice Génesis capítulo 1, 26 y 27.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que el diseño del hombre es que se parezca a Dios en todo lo que él hace. Sin embargo, como ellos fallaron, nos dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 7, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Los hombres y las mujeres, hermanos, a partir de Adán y de Eva, sufren una crisis de identidad por causa de no haberse sujetado a la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos con esta crisis, hermanos? Bueno, hemos hablado, Betsy, ¿me ayudas con la siguiente? Hemos hablado, hermanos, acerca de que estos hombres se apartaron del diseño original de Dios. Fíjense ustedes, hermanos. Ahora me refiero específicamente a los hombres. ¿Alguno de ustedes recuerda una caricatura o una serie de caricaturas y pueden terminar la frase ¡a luchar! Ay, pensé que lo iba a decir Manuel y lo dijo Betsy. Betsy, más fuerte. Por la justicia. Por la justicia. Por la justicia, Rubencito. A luchar por la justicia. A luchar por la justicia. Dios, hermanos, nos creó al hombre para que fuera un hombre luchador. Un hombre que peleara las batallas. Que como dice esa caricatura, y yo no sé si a ustedes, hermanos, pero a lo mejor se ríen de mí, pero a mí me siguen gustando las películas de los Avengers. Porque en la película de los Avengers se habla exactamente de los superhéroes que van a luchar contra el mal y van a pelear y van a enfrentarse a desafíos. Ahora, si usted es observador, casi todas las películas que les gustan a las mujeres hablan acerca de personas que luchan por ellas y al final se quedan con el héroe que luchó, con el héroe que ganó. Y no me quiero meter en más cosas porque podíamos citar, ahorita les podría dar 4 o 5 ejemplos de películas, pero seguramente que ustedes coinciden conmigo. Los hombres fuimos creados dentro de este diseño original de Dios para luchar. Dios puso al hombre en medio de una guerra contra Satanás y lo puso a luchar. Tenemos un Dios, hermanos, que en esa imagen que nos dio, sabemos que tenemos un Dios que ama y pelea por hacer prevalecer su palabra. ¿Por qué pelea a Dios? Porque sabe que lo que Él ha dicho es verdad. Porque sabe que las cosas que Él ha establecido en la palabra nos van a llevar a bendición. Porque una y otra vez les he dicho, hermanos, tenemos que volvernos a la palabra y estudiar y ver qué es lo que Dios dice allí. Porque en la palabra de Dios, en el consejo sabio de Dios, tenemos todas las herramientas para que nos vaya bien. El hombre fue creado para pelear a favor del diseño de Dios, para ejercer dominio sobre la naturaleza. Pero en vez de eso, hermanos, nos dice la Escritura que se cubrió con hojas para cubrir su vergüenza. Adán, ¿dónde estás? No sé, Señor, tenía pena y me oculté de ti. ¿Y eso que tienes ahí qué es? Señor, son unas hojas para cubrir mi vergüenza por estar desnudo. Y el tema, hermanos, es que en la actualidad los hombres siguen cubriendo su vergüenza. Los hombres siguen y las mujeres siguen ocultando su vergüenza de saber que no están de acuerdo al plan de Dios. Muchos de ellos, sobre todo en el mundo, viven de las apariencias. Necesito tener la mejor ropa, la ropa de marca para que se den cuenta de que yo soy valioso. Necesito tener el carro más grande para que se den cuenta de la capacidad que tengo. Necesito tener una casa que mis vecinas puedan admirar. Y cuando ellas ven alguna cosa que no está bien, la gente se siente mal porque vive de apariencias. Hasta la fecha,
los hombres y las mujeres siguen viviendo de apariencias. Decimos, tenemos un matrimonio perfecto, todos nos llevamos bien. Y hemos inventado un montón de chistes para hablar acerca de qué tan bien nos llevamos dentro del hogar. Yo soy quien tiene la última palabra, dice el hombre. Sí, mi amor, lo que tú digas. Los hombres guardamos las apariencias y decimos, yo soy la cabeza del hogar. Y la mujer nos dice, sí, esposito, pero no te olvides que yo soy el cuello, ¿eh? Y te digo hacia dónde te mueves. Y hemos perdido, hermanos, ese diseño y nos ocultamos como lo hizo Adán y Eva con hojas que no nos cubren realmente porque tenemos muchas cosas que ocultar. Algunas es probable, espero que no. Alguna de ustedes, hermanas, tal vez pudiera decir, pues, yo difiero un poco con Dios, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo en esto que él dijo, porque yo pienso que se dijo esto en otro tiempo, en otras circunstancias, y difiero un poco con lo que Dios dice. Y en eso, hermanos, ocultamos justamente nuestro fracaso en diferir. Algunas otras personas, sabiendo que Dios ha establecido un orden dentro del hogar, algunas personas dentro de los hogares les gusta el tema de controlar, de manipular, de decir, sí, tú dirás lo que quieras, pero las cosas se hacen como yo pienso. Y a veces los hombres, por evitar el conflicto con la esposa y decir, bueno, a paz nos ha llamado el Señor, cedemos, aunque sabemos que lo que están diciendo está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y entonces, en lugar de ser hombres guerreros que pelean contra el mundo, contra Satanás, preferimos quedarnos calladitos para no pelear con nuestra esposa, aun sabiendo que ella no tiene la razón porque está en contra de lo que Dios ha dicho. O con el marido, sabiendo que lo que él dice no está bien. Dios ha dicho otras cosas. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que esto es patente a lo largo de toda la historia bíblica, ¿eh? Y en algunos de los hombres que nosotros consideramos como héroes de la fe, como los patriarcas, encontramos conflictos bien fuertes, bien fuertes. Encontramos a un Abraham que se escondió detrás de las faldas de su esposa cuando había el riesgo de que lo mataran y dijo, no le digas nada al rey, tú di que eres mi hermana. Y de esa manera se cubrió. Y lo mismo hizo Isaac. En lugar de enfrentar una situación, no digas a nadie nada, tú eres mi hermana. Y encontramos a un Moisés que cuando Dios le da una orden, tiene un conflicto tan fuerte con su mujer, que habiendo tomado una resolución, la Biblia nos dice que esa noche Dios quiso matar a Moisés, porque no se había ajustado al plan de Dios. Y él recapitula y habla con la mujer y finalmente circuncidan a su hijo y ella le dijo, bueno, eres un hombre de sangre, eres un esposo de sangre. Y tienen un conflicto justamente entre tratar de obedecer a Dios o seguir los pensamientos de ella. Los hombres de la Biblia también experimentaron esta situación de perder el diseño original de la imagen de Dios en ellos y se permitieron a sí mismos quedarse callados cuando había la posibilidad de que hubiera conflicto dentro del hogar. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice, hermanos, Betsy, respecto a la maldad? Siguiente, Betsy. La respuesta de Dios ante la maldad es, no lo hagas, no lo hagas. Nos dice Jueces capítulo 2, versículos 11 al 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron
¿Y qué dice ahí, hermanos? Y provocaron a ira a Jehová. Así que cuando nosotros tenemos que entrar en la disyuntiva de quedar bien en nuestro hogar, en la sociedad, con la gente, de quedar bien, haciendo la voluntad del mundo en lugar de la voluntad de Dios, o hagas, lo que va a venir como consecuencia es que vas a tener problemas con el mundo, vas a tener problemas con tu esposa, vas a tener problemas con tus hijos, pero más importante, vas a tener problemas conmigo, porque voy a estar enojado. Nosotros quisiéramos hablar siempre acerca del amor de Dios y decir, Dios es fiel, Dios es maravilloso, me va a perdonar. Sí, pero Dios nos dice, si ya viste la maldad, no lo hagas. Yo soy un Dios santo, no lo hagas, te vas a meter en problemas. Y cuando la gente se metió en problemas, Dios los castigó, hermanos, a través de pestes, de enfermedades, de muerte, de invasiones. Y el libro de los jueces, hermanos, nos habla exactamente acerca de las diferentes invasiones que hubo por diferentes pueblos, los madianitas, los filisteos, los jebuseos, invadieron justamente al pueblo de Israel cada vez que ellos se apartaron de los mandamientos de Dios para seguir sus propios pensamientos. Precioso Dios, porque siempre se ha reservado a personas que piensan como Él, que han decidido conservar la imagen de Dios en Él. Y me gusta mucho, hermanos, cuando hablamos acerca de estos hombres, por ejemplo, pensemos en Gedeón, hermanos, el poder interior que había en Gedeón. Nos dice Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Gedeón fue llamado por Dios después de que él oró y le dijo, Señor, es que ¿cuándo vas a hacer algo en esta nación? Mira cómo vienen los madianitas y se roban nuestros campos, destruyen nuestros cultivos, se llevan a nuestras mujeres. Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? Y Dios le dice, qué bueno que lo preguntas. Tú vas a ser el encargado. No, Señor, yo solamente estaba orando. No, tú vas a ser el encargado. Señor, pero es que tú sabes, mi familia es de las más chiquitas de todo Israel, como yo. Y Dios envía de su Espíritu Santo y le dice, tú vas a ser el hombre fuerte que yo voy a utilizar. Y entonces leemos este versículo, el Espíritu Santo le envía valor a él y le dice, toca la trompeta, y se va a reunir toda la gente para que vayan a pelear contra los madianitas. Ustedes conocen la historia, hermanos. En esa historia se nos habla acerca de que se reunieron 33,000 personas para ir y pelear. ¿Y qué le dijo Dios? No son muchos. Diles a todos los que tengan miedo, que no tengan valor, que se regresen. Y que se regresa la mayoría. Y se quedaron solamente 10,000. Y se fue la mayoría y Dios le dijo, no, todavía son muchos. Van a decir que, como son muchos, ganaron por su fuerza. Y Dios escoge y finalmente van a pelear 300 contra un ejército de miles y miles y miles de madianitas. Y Dios les entrega la victoria. Y esto es exactamente, hermanos, cuando las personas se ajustan a ese diseño de Dios y dicen, Señor, lo que yo necesito es de tu Espíritu Santo otra vez, que me anime a pelear, que no me haga estar aquí tan tranquilito viendo televisión, sino, Señor, en tu nombre, yo tengo que hacer algo, yo tengo que salir a pelear estas batallas, a estar a favor tuyo. Y luego pensemos, hermanos, en Sansón. Sansón, que no fue un hombre de lo más santo que pudiéramos pensar, pero a quien Dios le dio mucha fuerza. Y hacia el final del ministerio de Sansón, cuando ya le habían sacado los ojos, cuando ya lo habían apresado, él ora y dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Entonces, hermanos, Dios les permite a este hombre tremendamente fuerte recuperar su fortaleza y destruir aquel lugar donde estaban reunidos
casi 3,000 de los líderes de los filisteos y acabar con ellos en un momento. Dios, hermanos, nos ha llamado a nosotros para que en esa imagen de lo que Él es, un Dios fuerte, valiente, el vencedor de las batallas, nos dice la palabra de Dios, nosotros también asumamos esta actitud de, no me voy a quedar tranquilo. Si tengo que hablar, si tengo que decir algo, si tengo que pelear en el nombre del Señor las batallas espirituales, lo voy a hacer. No me voy a conformar con ser menos de lo que Dios ha decidido que yo debo ser. Betsy. Y al pensar en esto, hermanos, alguien podría decir, bueno, a mí no me gusta tanto el Antiguo Testamento porque está lleno de batallas y de sangre y de muerte. A mí me gusta más el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento encontramos quién nos dice el Señor Jesucristo que son nuestros enemigos. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Nos dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en pleito, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero les digo esto, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor nos vuelve a situar en este asunto, hermanos, de que nacimos en un mundo donde hay conflictos, que no es una fiesta todo el tiempo, que hay problemas. Pero nos dice el Señor lo mismo que algunos de ustedes han experimentado. Yo recuerdo al estar aquí sentado, hermano, a una hermana muy seria, mi hermana Cholita. Muy seria mi hermanita, mi hermana Cholita Díaz, pues con todas las cosas que tenían que ver con la obra del Señor. Pero recuerdo perfectamente cuando pasábamos en la alabanza y yo miraba hacia las bancas y veía su piecito que iba moviéndose al ritmo de la música. Yo digo a mi hermana Cholita, preciosa hermana Cholita. Ella nos decía que cuando se convirtió al Señor, hubo una batalla dentro de su hogar. Y su esposo le dijo, pues si tú sigues a ese Dios, olvídate de mí. Y la hermana Cholita, con la convicción de fe que tenía, le dijo, pues si ese es el precio, que Dios te bendiga. Yo voy a seguir al Señor. Y mis hijos van a servir al Señor. Y cuando uno ve a mi hermano Sergio Díaz, ve a la familia Díaz sirviendo al Señor, uno puede recordar a mi hermana Cholita y decir, wow, qué ejemplo tan fuerte, tan tremendo de convicción, de decir, pues si ellos van a ser mis enemigos, yo prefiero a mi Dios antes. Y si en la casa voy a tener conflicto por causa de la convicción que yo tengo en el Señor, yo voy a seguir al Señor. Una cosa he decidido, dijo Josué cuando dijo su discurso frente al pueblo. He decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Y si alguien se opone, lo siento. Yo soy un hombre de guerra, soy un hombre de batalla y voy a servir al Señor. Así que eso es lo que el Señor nos dice. Sí, los enemigos vendrán. Y si alguien piensa que nada más se trata de un asunto de que en el Antiguo Testamento había muerte, pero en el Nuevo no, lean el Apocalipsis, por favor. Lean las profecías del Señor Jesucristo y se darán cuenta de que Él sigue siendo tan determinante como aquella ocasión que cuando los fariseos se le pusieron enfrente, Él les dijo, ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera tienen toda la apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de ternura, lleno de cuidados para aquellos que son necesitados.
para aquellos que los buscan con humildad, pero con una extrema dureza para aquellos que tratan de confrontar la verdad de Dios con la hipocresía, con la religiosidad. Así es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, concluimos, hermanos, con estas diapositivas. La palabra de Dios nos dice que cada cual se apartó por su camino. Todos nos dice Isaías 53. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Cada uno, hermanos, Betsy, con la siguiente, es confrontado con un asunto de tomar dos alternativas. Uno, estar a favor del plan de Dios. Es decir, tener convicciones basadas en la verdad de Dios, en lo que Dios es, en la imagen de Dios. Y esto va a implicar que tendremos una lucha espiritual, ciertamente, pero una enorme cantidad de bendiciones aquí en la tierra, con nuestra familia, con las personas que amamos, con la iglesia y con nuestro Padre Celestial en primer lugar, aquí en la tierra y también en la eternidad. Nuestra alternativa es la primera siempre, estar a favor del plan de Dios. Si tenemos que luchar, lucharemos, pero no nos vamos a apartar de la verdad. O dos, lo que muchos han optado, seguir por el pensamiento humano. ¿A qué lleva el pensamiento humano? A la violencia. El hombre, hermanos, es llevado por la violencia cuando sus anhelos, sus deseos de tener están más arriba de lo que puede ser la misericordia hacia otras personas. Déjenme decirles algo, hermanos. Esta reflexión que un servidor pensaba. Hace 2 o 3 semanas me preguntaron, ¿por qué a la gente que obra mal le va mejor que a los hijos de Dios? ¿Por qué los que son narcotraficantes o son gente que obra mal, ladrones, les va mejor que a los hijos de Dios? Yo he reflexionado sobre este asunto y he pensado, quizá porque son más valientes que nosotros. No le temen a que los atrapen. No le temen a la muerte. No le temen al diablo. Y mucho menos le temen a Dios. Se han dejado llevar por la violencia que lleva a la destrucción. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente, hijo, no te confundas, porque así como estos hombres pueden obtener algunas cosas por causa de la violencia, de la valentía que ellos tienen, no te preocupes, así como ellos se levantan, así vendrá su destrucción. Así como pasa el viento, así serán ellos llevados de esta tierra y no habrá memoria de ellos. Pero a los que siguen mis mandamientos les irá bien. Eso es lo que el Señor nos dice. Sí, hay 2 caminos. El primero es a favor del plan de Dios y el segundo es siguiendo el pensamiento humano. Y siguiendo el pensamiento humano hay 2 vertientes. O me voy por el lado de la violencia o me voy por el lado de la pasividad. Y la pasividad, hermanos, nos lleva a la pérdida del valor de la imagen de Dios. Nos conduce al deterioro emocional, al saber, hermanos, que al no hacer nada, también me estoy alejando de lo que Dios espera de mí. Y la pasividad, hermanos, finalmente me conduce a la muerte espiritual. Si yo no hago nada, hermanos, por no tener conflicto, por no seguir esta imagen de Dios, de enfrentarme a todo aquel que confronte la verdad, nosotros llevaremos las consecuencias de esa pasividad. Hace algunas semanas yo les decía, hermanos, vienen días de elección. Y yo les digo, como cristianos, no podemos estar pasivos. No les voy a decir por quién votar, porque eso está en contra de la ley. Pero lo que sí les voy a decir es que vean quiénes son sus candidatos y no voten por aquellos que estén en contra de la verdad de Dios. Voten por aquellos que estén a favor de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, a favor de la vida. Voten por ellos, hermanos. Aquellos que están siguiendo los principios que Dios ha establecido para nosotros. Pero no podemos estar pasivos.
concluimos, hermana, con estos versículos que nos hablan finalmente acerca de esto que es maravilloso y que es el propósito de Dios. Hemos hablado acerca del plan de Dios, acerca de los obstáculos para el plan de Dios. Hablemos muy brevemente acerca de este propósito porque hablaremos más en las siguientes semanas. Nuestro propósito, hermanos, es su deleite y su compañerismo. El Señor nos creó, hermanos, porque simplemente Él lo quiso. Él quería deleitarse con nosotros para disfrutar de esta compañía. Así como nosotros podemos disfrutar de la compañía de la iglesia, de la compañía de nuestros padres, la compañía muy amada de nuestra esposa, nuestro esposo, el Señor así nos creó para que nosotros pudiéramos disfrutar de este deleite y compañerismo de su presencia. Nos dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, muy bueno. En otra versión nos dice que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue precioso. Y nosotros cuando vemos estas series de televisión de David Attenborough acerca del planeta Tierra y vemos esos escenarios increíbles, maravillosos de lo que Dios ha hecho, a veces a mí hasta me dan ganas de comprarme una pantalla de esas de 75 pulgadas para verla así en toda su majestad. Digo, qué cosas tan maravillosas ha hecho nuestro Dios. O me dan ganas después de ver algunos programas de decir, voy a ahorrar y me voy a ir al Gran Cañón con mi esposa para disfrutar de estas maravillas que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Pero vean, hermanos, qué belleza encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos nuestra herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Cuando yo pienso en esto, digo, Padre, qué maravilloso. Yo me emocioné cada vez que supe que venía uno de mis hijos, cada vez que supe que mi esposa estaba embarazada, yo me emocioné, yo bendije a Dios. ¿Cómo se habrá emocionado Dios al pensar en mi hermana Lilia Ríos? Al pensar en Eli, al pensar en Giovanni, al pensar en mi hermano pastor. ¿Cómo se habrá emocionado al pensar que cada uno de ellos y todos los que están ahorita en el Zoom, los que están en Facebook, los que nos verán en YouTube o en otra plataforma, conocieran de Dios? Y el Señor se emocionó al pensar, y yo tendré mi deleite en ellos. Fuimos creados para deleitarnos en la presencia de Dios, para sentir su presencia. Podemos identificarnos con David en el Salmo 27:4, donde él nos dice, una cosa le he pedido al Señor. En otras versiones le dice, Señor, yo te he rogado esto, por favor no me lo quites. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Nosotros hemos disfrutado de la hermosura de Dios, de su presencia, de la alabanza, de la adoración, de su Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Lo hemos disfrutado. Y esto es justamente el cumplimiento de su propósito. El que nosotros hallemos el deleite también que se encuentra en nuestro Dios. Así que deleitémonos en el Señor, démosle gloria y digámosle, Padre, gracias, porque nos hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza. Amén, hermanos. Los abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.